Bienvenidos a otra edición de nuestros webinars aquí en Zuliatec. Como ya es de costumbre desde hace varios años, todos los últimos viernes de cada mes tenemos una cita aquí en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas donde estamos compartiendo el conocimiento. Mi nombre es Joco González, soy el CEO de Zuliatec y quiero recordarles que desde ya se pueden suscribir a cualquiera de estas plataformas y también seguirnos en las redes sociales como @Zuliatec. Si usted necesita por casualidad hacer algún tipo de pregunta, comentario, recuerden que lo pueden dejar en cualquiera de estas plataformas o en la red social Twitter o ahora llamada X. Puedes utilizar la etiqueta Webinar Zuliatec para cualquier duda que tenga. Estoy contento porque en esta oportunidad vamos a hacer otro webinar, pero en este momento vamos a dedicar un webinar enfocado a las tecnologías web para todas las personas que tienen página web o están pensando en desarrollar su propio portal y quiere darle una mejor atención a los visitantes. Este webinar es para ti. De pronto a ustedes les está sucediendo que hay personas que visitan su página y no saben qué hacen allí o qué cosas están ocurriendo. Y en algunos casos, que debería ser lo ideal, la página web puede tener un formulario, puede ser un e-commerce o una tienda en línea. Algunas ya tienen un botón de WhatsApp para redireccionar al usuario para WhatsApp, pero lo está sacando de la página web. Hay otras opciones que son los chats online que se despliegan en el propio portal y desde allí puedes atender a tus propios clientes. Y en el caso de que quieras darle mayor uso a ese chat, porque también pueden haber momentos donde no estás en línea o te hacen preguntas muy frecuentes. Ahí es donde entran en estos chats los chatbots. Y de eso se trata hoy el webinar, que gustosamente ya está aquí con nosotros conectada María Sánchez. Estará realizando esta tarde de hoy desde las instalaciones de la Mansion Tech. María Sánchez es nuestra líder web. Es una persona con mucha experiencia en el tema de diseño y desarrollo web. Ha trabajado con todo el tema de UX. Ha creado con nosotros casi más de 200 proyectos web y tiene una gran experiencia en esta área y hoy nos va a compartir todo esto relacionado de los chats en línea y los chatbots para que puedas llevar tu página web a otro nivel. Así que démosle la bienvenida y gracias y qué bueno que estés aquí con nosotros, María. Bienvenida. Muchas gracias, Joco, por el pase. Para los que no me conocen, me presento una vez más. Mi nombre es María Sánchez, soy líder web del departamento de Zuliatec. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre lo que son los chatbots, estas herramientas y de cómo podemos impulsarlas o implementarlas en nuestra web para mejorar la experiencia de los usuarios. La empresa de consultoría Gartner nos indica que hay una estimación del 70% de los usuarios o de los empleados administrativos que utilizan chatbots para realizar tareas y proyectos diarios de maneras eficientes y sin retraso. Y esto se debe a que este tipo de herramientas se utilizan como apoyo para optimizar ese tipo de tareas recurrentes o diarias en el cual los usuarios invierten mayor tiempo y que se pueden aprovechar ese tipo de tiempo disponible para invertirlos en otro uso de herramientas o mejorar lo que vendría siendo el trabajo del día a día. Por eso es que buscamos este tipo de apoyos, como es el caso de la inteligencia artificial, que hoy en día se presta o se da para hacer apoyo para minimizar el tipo de actividades que puede tener un usuario o un empleado en su día a día. ¿Y qué es esto del chatbot? El chatbot es simplemente una herramienta de atención al usuario que interactúa con las personas como si estuviese chateando con ellas. Su objetivo es dar respuestas automatizadas a preguntas comunes, captar su lead, que el lead se traduce como un usuario de ventas o un prospecto de un cliente, y comenzar una relación con este usuario. O sea, básicamente es eso. Tener una herramienta de apoyo o de soporte que tú puedas configurar esos parámetros en los cuales a ti te ayuden a responder de forma más inmediata, que un usuario no dependa de la disponibilidad de un agente para poder atender un requerimiento, ¿ok? También en este caso o este tipo de herramientas pueden interactuar o tener esa intervención humana, pero es como agrupar todo ese tipo de preguntas o de actividades básicas, vamos a llamarlas esas preguntas básicas, para que los usuarios puedan tener esas respuestas aún inmediatas y de no tener esa respuesta ya pueden interactuar con un agente especializado sobre ese caso.
Y en el caso de los chatbots, vienen a sustituir herramientas como los formularios y no necesariamente se puede visualizar o entender de esa manera, ya que un formulario tiene la finalidad de captar una consulta al igual que un chatbot. La diferencia es que en el caso de los formularios es quizás un poco más puntual para obtener o recolectar cierta información, y con la ayuda o el complemento o la integración de un chatbot, tú puedes interactuar aún más y almacenar la información que tú desees o necesites de los usuarios dentro de, llámese, un CRM, un sistema que tú tengas para poder tener ese control o ese historial de interacción con tus usuarios o con tus clientes, ¿ok? Pero básicamente la respuesta es que un chatbot se puede utilizar con otras herramientas, como el caso de los formularios. No existe algún tipo de inconveniente o interferencia en trabajar con estas herramientas. Todo va a depender del fin o de la finalidad o de la necesidad para poder interactuar con estas herramientas, porque lo que buscamos es darle ese plus o esas canales con los que nos podamos comunicar u obtener esa información necesaria de los usuarios. ¿Y cuáles son las ventajas que nos ofrece utilizar este tipo de herramientas? Como número 1, tenemos que podrás responder a preguntas frecuentes de forma inmediata, que era lo que veníamos mencionando. No dependemos de que un agente esté presente allí para poder responder a ciertas preguntas. Podemos tener lo que se conoce como una base de conocimiento que tú configures allí, y dependiendo de, obviamente, eso va a variar, o eso es un estudio que nosotros hacemos con el día a día de la interacción que tenemos con los usuarios para poderlo configurar o crear, y que tú puedas minimizar esos tiempos de interacción básica con esos usuarios y poderte apoyar esta herramienta. O tendrás datos del cliente de forma amigable, porque ya que es una herramienta interactiva, tú puedes configurarles la información que realmente tú necesitas para almacenar en tus sistemas. Mejorarás la imagen online de la empresa. Básicamente le indicas a tu usuario que tú estás trabajando o te apoyas de las últimas tecnologías para mejorar el trabajo, o también para garantizarle las herramientas de las últimas tendencias que se ofrecen hoy en día. Tendrás un mensaje atractivo que incluye señales visuales como emojis, viñetas y más para atraer a los ojos del visitante. Si bien hemos escuchado mucho la frase de que las personas comen con la vista, mientras más atractivo es la herramienta o la aplicación que vayamos a utilizar, eso genera más impacto o crea esa intención del usuario en interactuar con este tipo de herramientas con las que nosotros vayamos a ofrecerles. Aprovecharás las burbujas laterales para ampliar la información sin hacer que el usuario tenga que desplazar el ratón hacia abajo. Básicamente eso se traduce a que no necesariamente para tú poder interactuar con este tipo de herramientas tienes que llegar hasta el final de la página, como muchas veces pasaba antes con los formularios, ¿no? Tú lo puedes configurar para que al momento de que accedas a una web, automáticamente se habilite la casilla o la burbuja, en este caso, del chatbot, y te pueden llegar hasta mensajes de forma inmediata para indicarle al usuario de que estás disponible y pueden interactuar con ustedes por medio de este canal o de esta herramienta. También tenemos que recomiendan contenidos relacionados al final de la respuesta proporcionada al usuario, ya que el usuario, además de obtener la respuesta de la información, del contenido que está buscando, tú tienes la posibilidad de darle ese plus o ese adicional y de ofrecerle recomendaciones o información adicional a lo que estaba buscando, que quizás el usuario en ese momento no se percata de que lo necesite, pero quizás más adelante le pueda servir. Entonces son herramientas que buscan, además de ofrecerle de mejorar esos tiempos, le dan ese plus a lo que es el servicio como tal que se ofrece. Y en el caso de las áreas para implementar este tipo de herramientas, ¿con cuáles podemos nosotros decir que se pueden utilizar? O sea, en verdad es una herramienta muy versátil que la pueden utilizar para atención del cliente, para comercios electrónicos, gerencia de leads, soporte técnico, reservas, planificaciones, banca, salud. De verdad que se aplica a muchas áreas. Eso va dependiendo también de cuál es la necesidad que se presente en el momento y hacer como un estudio de lo que en sí los usuarios normalmente consultan para poderlo entonces almacenar o configurar dentro de esta herramienta y poderse apoyar para ofrecer ese servicio de mejor calidad.
En cuanto a herramientas, existen muchas en realidad. Son muchas que van a depender también del canal que nosotros vayamos a utilizar. ¿A qué nos referimos con eso? Porque podemos automatizar mensajes para redes sociales. Hay herramientas enfocadas solamente en eso. También están esas herramientas enfocadas para servicios como WhatsApp, para automatizar ese tipo de herramientas, y otras que están enfocadas más en interactuar desde una web de una empresa o un usuario en general. El día de hoy, para la práctica, vamos a trabajar con una herramienta que se llama Clientify, que es básicamente un CRM para pequeñas y medianas empresas, en donde ustedes podrán ver cómo se hace el seguimiento de la conversación, cómo podemos crear todo ese flujo de preguntas, y van a ver cómo se almacena y me notifica a mí para poder hacer el seguimiento de lo que vendría siendo nuestra práctica del día de hoy. Vamos a compartir un momento por acá. A ver. Ok. Nosotros primero tenemos que acceder a lo que se conoce como la plataforma o el dashboard de Clientify para poder ingresar a la parte de la creación del chatbot. Vamos a esta pestaña por acá dentro de marketing, ¿ok? Una vez que estamos en la pestaña de marketing, acá tenemos opciones para crear lo que se conoce como el widget, que va a ser la herramienta que nosotros vamos a insertar en la web. También te ofrece widgets para tú simplemente colocar una burbuja, una casilla donde tú ingresas la información de la data y automáticamente te envíe a WhatsApp, o desde la misma herramienta de Clientify tú puedes automatizar las respuestas dentro del propio WhatsApp. Para el ejercicio nosotros hicimos la creación de un widget para la web, ¿ok? Vamos a darle aquí en editar. Lo que hacemos es que le damos un nombre. En este caso lo vamos a llamar de la prueba del webinar, ¿ok? Nos va a llevar a la pestaña de diseño, que es donde nosotros nos vamos a enfocar para darle la estructura de lo que vendría siendo nuestra herramienta del chatbot, ¿ok? Acá nos indica en una primera pestaña de lo que vendrá siendo nuestro widget, en qué posición nosotros queremos ubicar esta herramienta. Nos dice si lo queremos a mano derecha, a mano izquierda, dependiendo de cómo nosotros lo queramos visualizar. Por defecto vamos a dejarlo de esta forma. También tenemos una presentación del modo clásico, que es básicamente este botón que me aparece, que me dice el widget o el nombre que nosotros le queramos dar, ¿ok? Que me da esta alternativa justo por acá. O si no, una forma más moderna, que es lo que actualmente se ve en la parte de la integración con la web, esta pequeña burbuja en donde nosotros al presionarla me habilita el formulario, o el formulario no, el chat, para entonces poder interactuar con la herramienta. En cuanto al nombre, nosotros le podemos dar el nombre ya sea de la empresa, de un agente en particular, dependiendo de cómo lo queramos manejar. Si lo queremos tener como un chatbot generalizado, de que van a ser varias personas que vayan a interactuar o monitorear este tipo de herramientas, o si le queremos dar un nombre de un usuario en particular, como para que la persona tenga o sienta esa interacción con un agente, ¿ok? En cuanto a colores, nosotros podemos por acá configurar el color que le queramos dar a nuestro chatbot. Por defecto nos ofrece este tipo de colores predeterminados o preestablecidos. De lo contrario, nosotros también podemos acá, al presionar en la casilla y agregar el hexadecimal, ¿ok? O si no, simplemente desplazar por acá si tenemos un color o queremos ir probando de cuál se adapta más al diseño o al estilo que tiene nuestra web. Más abajo también nos permite configurarle lo que vendría siendo el fondo, que normalmente nosotros recomendamos que sean fondos lisos, o sea, como para que no se pierda, o sea, no moleste en lo que es el flujo de esa conversación, no altere lo que vendría siendo la interacción con el usuario. Y también, para hacerlo aún más personalizado, tú le puedes colocar un avatar. Puede ser una imagen que tú cargues a la herramienta, o simplemente seleccionar cualquiera de las que estén acá ya preestablecidas. Pasa lo mismo con la imagen esta que está por defecto del chatbot. Tú puedes agregar el emoticón o la imagen que trae por defecto, o también puedes cargarle el avatar. Dependiendo si tú quieres colocar el logo de tu empresa o de tu marca personal, tú lo puedes configurar de esa manera. Acá te habilita la opción para que te aparezca la marca de la herramienta o el nombre de la empresa, y te dice si tú quieres habilitar u deshabilitar el chat en dispositivos ya sea móviles o tablets, que eso también va a depender de
el diseño. No se recomienda porque no todos los usuarios necesariamente interactúen desde un computador, sino que lo hacen directamente desde un dispositivo móvil o desde una tablet. Entonces se recomienda tener habilitada la opción del chatbot para que ellos puedan disfrutar de este tipo de servicios. Para la segunda pestaña tenemos lo que se conoce como el automensaje, que básicamente es esta opción que ustedes ven acá en el preview. Cuando tú ingresas en la página, automáticamente te muestra un mensaje que en este caso te dice cómo podemos ayudarte. Al nosotros presionar en el automensaje nos dice si lo queremos mostrar y lo habilitamos, o si no, de lo contrario nos va a aparecer así, y hasta que el usuario no presione en la burbujita no le va a habilitar o no le va a mostrar la opción para que pueda interactuar con un usuario. Esto es básicamente como para invitarle o indicarle al usuario que hay un agente disponible para atender cualquier requerimiento o duda que tenga durante ese momento o su estadía en la web. Acá nosotros le podemos asignar un nombre y le podemos agregar emojis, todo esto para hacerlo como que más agradable a la vista de los usuarios. También nos dice que en cuánto tiempo se debe mostrar la casilla o el mensaje del usuario. Nos dice que después de X cantidad de segundos que nosotros configuremos, o también está la opción de que cuando el usuario haga scroll en cierta sección de la página es que me va a habilitar la casilla. ¿Okay? Eso va a depender mucho del criterio de la persona, de cómo lo quiera implementar. Acá nos dice que con qué frecuencia se mostraría el automensaje, que es básicamente si nosotros al ingresar a la web la primera vez nos aparece una sola vez este mensaje, lo podemos tener que cada vez que una persona ingrese a la web nos aparezca siempre ese automensaje, o que simplemente se repita después de X cantidad de días que nosotros lo configuremos. Eso es a criterio de las personas. Eso lo pueden manejar como una especie de prueba de ensayo y error, como les parece mejor que pueden tener esa interacción los usuarios. Por defecto nosotros lo vamos a dejar acá para que quede habilitado cada vez que ingresemos en la web. En la parte de abajo nos habilita esta opción que dice acciones de espera, que es básicamente cuando un usuario comienza la interacción con el chatbot y al paso de, en este caso, que es el tiempo que nosotros configuramos, que son 30 segundos, y ve que no hay respuesta por parte del usuario, automáticamente él le va a mostrar este mensaje de que aún estás en línea. ¿Okay? Es el mensaje que nosotros configuramos, le podemos dar el nombre, el texto que nosotros queramos, y una vez de que el usuario responda alguna de las preguntas, les aparece un siguiente mensaje que dice: estamos a tu disposición para aclarar tus dudas, y sigue el flujo que se configura o la conversación en donde habían quedado. ¿Okay? Acá tenemos también que la apertura del chatbot. Esto es básicamente si queremos que de forma automática el chatbot abra la ventana y nos dice que al cabo de cuántos segundos se va a ejecutar esta acción, o si simplemente le decimos que no queremos que se abra de forma automatizada. Como les digo, esto es muy a criterio de la persona que vaya a configurar la herramienta. No hay, como quien dice, un estándar, sino es muy de configuración, de temas de cómo lo queremos nosotros manejar. Y ahora en la pestaña del constructor es básicamente donde nosotros vamos a tener mayor interacción, porque es donde nosotros vamos a configurar los parámetros que le vamos a dar a nuestro chatbot, que es básicamente le vamos a decir cuáles son los mensajes y cuáles son las acciones que va a realizar nuestro chatbot dependiendo de las respuestas que vayan a dar a los usuarios. Como tal, la herramienta nos ofrece ciertos elementos. Podemos agregarles la opción de la política para que el usuario acepte o no las políticas para poder interactuar con la herramienta. Tenemos también textos, campos de opción múltiple, simple, preguntas, números. También tenemos rating o rango para la valoración de lo que fue la experiencia del usuario, lo podemos manejar de esa forma. Campos de fecha para contactarlos, campos de nombres y de teléfono, que básicamente esos son los que nosotros vamos a configurar en la herramienta para que una vez que un usuario nos escriba, este se guarde como un prospecto de cliente en nuestra herramienta y nosotros podamos hacer el seguimiento y ver de dónde se originó este contacto. Puede ser de una consulta con el chatbot o de uno de los departamentos en específicos, porque todo eso lo podemos identificar por medio de etiquetas que más adelante los vamos a ver.
En este caso, para iniciar, nosotros recomendamos dar un mensaje de bienvenida, tan básico como este, que dice que bienvenido a nuestro chat de soporte, ¿ok? Y acá más adelante nosotros le indicamos al usuario que para proceder con la solicitud requerimos de la siguiente información, que es básicamente los datos básicos de un usuario para poderlos almacenar dentro de nuestro sistema, ¿ok? En este caso, lo que hicimos fue agregar 3 campos, que sería el nombre del usuario, el correo electrónico y el teléfono, que es la información base para podernos comunicar con el cliente en dado caso que se requiera. Cuando yo edito por acá este campo, lo que hago es que le digo, le agrego cuál es la pregunta que quiero que aparezca en la pantalla y yo le voy a asignar que este campo se va a guardar en el campo de nombre dentro del CRM. Lo guardo por acá, pasa lo mismo con el campo del correo. Yo le digo, el campo te va a mostrar la pregunta que dice, nos indicas un email válido para mantener el contacto. Una vez de que el usuario agregue el correo electrónico, se guarda en el campo de correo electrónico dentro de la herramienta. Tenemos mensajes de alerta de errores que podemos configurar, que es básicamente cuando un usuario no agregue la información válida, nos va a mostrar la información que dice, o el mensaje que dice, por favor, facilítanos un email válido. También está el caso de que si queremos solamente manejar correos corporativos, yo puedo habilitar esta opción o este reglamento, ¿ok? Esta validación para que cada vez que un usuario agregue un correo que no sea corporativo, les muestre este mensaje. Eso también depende de lo que nosotros queramos almacenar. Por defecto vamos a dejar un campo libre de que cualquier correo que la persona o que el sistema valide de que sea como tal formato correo electrónico se almacene dentro de la herramienta. Igual que el teléfono, lo que hicimos fue agregarle un texto por acá que dice cuál es tu número telefónico y lo guardamos también en el campo de texto. En dado caso de que no tengamos un número válido, le aparece este mensaje. Ahora bien, en el caso de los servicios, nosotros podemos configurarlos por ya sea departamentos, áreas, como lo queramos llamar. Lo que hicimos fue agarrar un campo de opciones múltiples o simples. Entonces lo que hicimos fue configurarlo por departamentos. En este caso tenemos el departamento de soporte, ventas, administración u otros. Acá nosotros podemos también configurar etiquetas. Si yo coloco acá etiquetas de lo que son, en este caso, los departamentos, ¿ok? Cada vez que un usuario seleccione una de estas casillas, se le va a asignar una etiqueta dependiendo del servicio que seleccionó o que se estableció, ¿okay? Yo le voy a dar aquí a guardar. Ahora bien, en el caso de que yo tenga múltiples opciones, yo puedo aplicarle la lógica. ¿Qué pasa cuando yo aplico la lógica? Si yo me ubico acá, tengo la opción de editar el campo, mover el campo. Yo puedo decirle que esta pregunta va antes o después de este otro campo, ¿ok? Me dice por acá la tercera opción, que aplicaremos la lógica. Una vez de que yo configure los mensajes de los departamentos de soporte, yo le digo que voy a presionar por acá en la lógica que cada vez que un usuario me escriba o se vaya a la opción de soporte, me vaya a el mensaje que dice selecciona una de nuestras opciones de soporte. Lo mismo va a pasar con ventas y administración, y en el caso de otros va a llevarlo directamente a que se comunique con un agente. ¿Ok? Yo puedo configurar esta lógica para que el usuario no necesariamente tenga que hacer todos los recorridos, sino que una vez que yo indique con cuál área en particular me quiero ubicar o de cuál área yo quiero obtener soporte, ayuda o respuesta sobre alguna inquietud, me lleve a esa sección, y es por eso que aplicamos la lógica. En el caso de soporte, nosotros lo que hicimos fue configurar esta opción que dice selecciona nuestras opciones de soporte y habilitamos nuevas preguntas. Acá lo trabajamos para el ejercicio como servicios. Si hay un sitio web caído, si hay un sitio suspendido o si es soporte general, estas son las tres opciones que yo tengo disponibles. Si son preguntas, nosotros podemos, en vez de hacerlo por departamentos, hacer una base de conocimiento donde son preguntas frecuentes que se basan en un área en particular, ¿ok? Eso también lo podemos manejar de esta forma, solamente que dependiendo de el requerimiento, depende más que todo de la empresa o del final, del objetivo de la empresa o del usuario como tal, es que yo configuro las opciones de este chatbot. Esto acá para el ejercicio lo que hicimos fue configurarlo como atención al cliente, pero también se puede configurar, llámese como
para restaurantes, yo en vez de configurar servicios, yo lo que hago es que habilito lo que son precios, presupuestos, menú, todo eso lo puedo configurar de esas preguntas, horarios, de esas preguntas frecuentes que yo tengo con los usuarios. O sea, por eso es que les digo que depende del objetivo que tenga cada usuario para poder configurar la herramienta. En el caso de soporte, cuando nosotros configuramos la lógica, ¿ok?, de las opciones de soporte, cuando seleccionen si es la opción de un sitio web caído, lo que hicimos fue llevarlos a la configuración para que se comunique de forma por chat con un agente, y en dado caso de que sea un servicio suspendido, lo que hicimos fue configurarlo para que el agente lo contacte por medio de una llamada telefónica. O sea, eso dependiendo de cómo nosotros lo queramos configurar. En este caso, porque es por atención del cliente que se establecen estos parámetros para los usuarios. Al final, por acá también tenemos para cuando vamos a hacer la comunicación con el agente. Si yo edito por acá, él me da estas dos opciones. Yo puedo tener acá un chat en línea, ¿ok? O puedo también tener una llamada telefónica. Acá me da también la opción de que yo puedo configurar enlaces. Si en el caso de lo que es el chat, ¿ok?, yo le puedo decir acá que, vamos a editar para que lo puedan visualizar, en chat en línea, si me va a llevar en el caso de la plataforma, me quiere llevar a un chat por WhatsApp, yo lo que hago es que le digo cuál es el nombre y le voy a agregar acá un número telefónico para que yo cuando presione me lleve directo a la conversación con el agente. Pasa lo mismo con la llamada telefónica, o si quiero llevarlo a una web que tenga cierta información al usuario, también lo puedo configurar. Eso, como les digo, va a depender mucho de lo que se requiera en el momento, de la necesidad que vaya a tener ese usuario. La herramienta como tal, acá nos permite hacer una visualización o un preview, ¿ok? Si yo presiono acá donde dice previsualiza el bot, él me va mostrando cómo va quedando la configuración. Si yo acá presiono en ciertos segundos, el usuario por defecto me debería mostrar el mensaje de bienvenida, o si no, yo simplemente lo que hago es que escribo cuál es la opción. Ya por defecto, él acá, cuando yo presioné, me da la bienvenida, el mensaje que se configuró, y automáticamente me comienza a hacer las preguntas, que en este caso es el nombre. Cuando yo presiono por acá, él me va dando, va siguiendo el flujo de los parámetros que se configuró. En este caso me pidió el nombre, correo electrónico, y luego me va a pedir el teléfono para mostrarme las opciones. Todo esto nosotros lo vamos visualizando antes de publicarlo en la web, porque la ventaja de este tipo de herramientas es que nosotros podemos ir modificando una vez que se haya publicado. Es decir, no necesariamente una vez de que se finalice la configuración quiere decir que se cerró y que no se puede editar. No, es bastante versátil y me permite modificarlo X o N cantidad de veces que yo lo necesite, porque tenemos que tener presente que esto va a ser un ensayo de error. Cuando nosotros habilitemos este tipo de herramientas, se recomienda que se hagan pruebas con los usuarios internos, y que luego de esto, cuando se vaya a publicar, para que el usuario final vaya a poder haciendo esa interacción, se debe monitorear para poder hacer ese seguimiento y validar que las opciones que tenemos configuradas son las correctas o las adecuadas para que se puedan obtener esas respuestas inmediatas y exactas, así como lo solicita el cliente. La cuarta pestaña que tenemos por acá es para la parte de la analítica. Si nosotros queremos, podemos también integrar lo que es Google Analytics o también el Pixel de Facebook para poder utilizar estas herramientas de terceros y hacerle mayor seguimiento a lo que vendrá siendo la interacción de los usuarios. Si yo le doy acá donde dice guardar y continuar, me va a llevar a lo que serían las características. Es decir, yo acá le puedo configurar etiquetas para que yo cada vez que filtre por chatbot puedo ver de los usuarios que se registraron en el sistema por medio de este tipo de herramientas. Yo puedo configurar X cantidad de etiquetas, pero básicamente eso lo que hace es identificar o filtrar de dónde el origen de ese lead o de ese usuario. Acá yo le puedo asignar correos electrónicos para que una vez que yo finalice el formulario me llegue una notificación a ese correo electrónico para que me llegue una alerta que me indique de que cierto usuario se comunicó o interactuó con la herramienta. Puedo agregarlos en listas para una vez de que yo tenga listas configuradas, enviar correos masivos,
Eso es más que todo tipo de estrategia de marketing. Enviar un mensaje de autorrespuesta. Una vez de que finalice, yo puedo tener una plantilla, indicarle que proviene, de que gracias por utilizar nuestra herramienta. Eso, como les digo, son más tipos de estrategias de marketing. Y acá podemos tener una autoasignación, que básicamente es que yo le indico a cuáles usuarios, ¿ok?, se va a registrar o se le va a asignar este usuario dentro de mi herramienta, porque recuerden que los CRM y este tipo de herramientas pueden estar varios agentes o varios usuarios que se les asignan los contactos para que puedan tener esa interacción o ese seguimiento, ¿ok?, de lo que vendrá siendo el historial de solicitudes con mi usuario final. Cuando yo le doy acá donde dice finalizar, ya acá terminamos la configuración y él automáticamente nos genera este código, que es el que nosotros debemos incrustar en la web. Pero previo a esto, nosotros debemos publicar u habilitar la herramienta, porque si no, no va a estar disponible para los usuarios. Nosotros lo que hacemos es copiar este código y lo llevamos a nuestra web. En este caso, nosotros tenemos esta web de ejemplo, una web de una agencia digital. La realizamos con la herramienta de WordPress, ¿ok? Algo bastante básico. Y si yo me voy a la opción para incrustar el código, yo lo que hago es que copio mi código por acá, ¿ok? Le digo para que lo muestre, le damos a actualizar y por último, vamos a esperar a que cargue. Lo que hacemos es que lo activamos dentro de la web para que podamos visualizar de que acá simplemente se ve una web, no me muestra ningún tipo de formularios ni opciones. Inclusive si yo me voy a la parte de contacto, él me va a mostrar de que hay un formulario creado, o sea que yo puedo utilizar múltiples herramientas, ¿ok? Una vez de que esté aquí habilitado, yo le voy a decir que está activo, ¿ok? Vamos a actualizar nuevamente y van a ver que cuando se actualice el cambio, voy a actualizar por acá la página, me debería mostrar el chatbot. Aquí está. Aquí aparece al final, en la parte de abajo. No tuve que hacer más nada, solamente actualicé la página. No tengo que llegar al final para que se cargue, sino que me muestre de una vez el mensaje. Como ven, estoy aquí con un formulario, no tiene ningún tipo de restricción. Se pueden manejar los dos tipos de herramientas. Y si yo quiero hacer la interacción con el chatbot, lo que hago es que habilito mi casilla. Vamos a presionar acá donde dice el chatbot, ¿ok? Y automáticamente él comienza a hacer la interacción con el usuario y me muestra los mensajes que yo configuré. Vamos a hacer el ejercicio completo para que puedan ver cómo lo monitoreo dentro de la herramienta. Vamos a indicarles el nombre, ¿ok? Luego de que me pida el nombre, me va a solicitar mi correo electrónico, ¿ok? Vamos a colocar el correo. Una vez que valide el correo electrónico, me va a solicitar que le coloque un número telefónico. ¿Okay? Una vez que yo haga esto, entonces es que me va a ofrecer las opciones o los parámetros que yo configuré. Que en este caso lo que hicimos fue habilitar la opción de soporte, ventas, administración y otros. Yo le voy a decir que quiero una consulta, en este caso de soporte. Cuando yo presiono la casilla de soporte, me muestra nuevamente las opciones que tengo disponibles, que son servicios. Me dice si es un sitio web caído, servicio suspendido o una solicitud de soporte general. Yo le voy a decir que es soporte general y me va a mostrar un mensaje de que pronto estarás en contacto con un agente y me envía en este caso la opción para yo poder irme al chat, en este caso de WhatsApp. Ya yo tengo aquí el flujo completo que lo configuré para este tipo de atención, que fue atención al cliente, y ahora yo me voy a ir a Clientify para que vean que una vez de que yo esté en la parte del dashboard, acá me va a mostrar una notificación y me va a decir que un usuario, ¿ok?, realizó la interacción con el chatbot. Si yo me voy acá al usuario, él me registra el usuario y acá yo puedo hacer el seguimiento. Tengo el historial de lo que fue la interacción con el usuario, ¿ok? Acá yo tengo lo que ha sido toda la interacción con el chatbot. Aquí me dice, está fuera el mensaje de bienvenida y me muestra todas las opciones, el nombre que le di, el correo electrónico, el número, todo esto para yo poder tener seguimiento dentro de mi sistema, ¿ok? Y validar de dónde se originó este usuario.
acá pueden ver que tengo ya la etiqueta de chatbot, que fue la que se configuró para yo poder filtrar que este usuario, ¿ok? Que este usuario se provino o que se originó dentro de la herramienta o que interactuó con la herramienta del chatbot, porque este mismo usuario puede tener, se puede registrar por un formulario, por un correo, entonces siempre vamos a tener como ese filtro de la interacción que tiene, además de que por acá me va a mostrar ese historial de interacción que tenemos con los usuarios. Como verán, es una herramienta bastante sencilla, bastante útil, que lo que busca son optimizar los tiempos, ¿ok? De esas respuestas básicas del día a día que se van generando con los usuarios, nosotros poderlas configurar en este tipo de herramientas y darles las respuestas inmediatas, ya sea enviarlos con un agente en particular o ofrecerles un enlace con la información, o dependiendo del requerimiento como tal, si quiero presupuesto, si quiero precios, si quiero información, para nosotros no tener que depender de que un usuario esté siempre allí para que tenga que dar estas respuestas o invertir tiempo en cosas muy básicas que podemos automatizar. Es lo que busca este tipo de herramientas, ser un apoyo para mejorar la calidad del servicio para nuestros clientes. Y bueno, básicamente ese era el ejercicio práctico para que puedan tener idea. Existen muchas herramientas, como les digo, va a depender del alcance y del canal que nosotros queramos automatizar, en este caso porque estamos trabajando en una web para un servicio en particular, pero hay muchas herramientas que ustedes pueden configurar. Esta fue una prueba sencilla, práctica, que es enfocada en la parte web, pero que dependiendo del canal de comunicación que ustedes quieran hacer, se puede automatizar. O sea, es necesario que se haga este tipo de pruebas o de interacción para que vean que el servicio que se le va a ofrecer a sus clientes va a ser mucho mejor y va a generar mayor impacto en cuanto a la calidad y mejorías en cuanto al tiempo para ustedes como usuarios finales. Bueno, me indican que de producción tenemos algunas preguntas. Ok, vamos por acá a ver cuáles son. Me indican por acá. María, genial el contenido que estás compartiendo con todos. Espero que tú que estás aquí estés disfrutando y, por cierto, tomando nota, y esperamos que lo puedas poner en práctica. Pero como siempre, la audiencia tiene preguntas y vamos a estar dándoles las preguntas que la audiencia nos está realizando para que ustedes también puedan ir realizando su pregunta en cualquiera de las plataformas, o en el caso de que estén en alguna red social como Twitter o ahora llamada X, usen la etiqueta Webinar Zuliatec. Aquí hay una pregunta de la audiencia y dice: ¿cómo determinar qué tareas o interacciones son las más adecuadas para automatizar con un chatbot en mi sitio web? Bueno, eso también va a depender de, como lo habíamos mencionado antes, eso es del día a día, de la práctica, porque tenemos que evaluar cuáles son esas preguntas recurrentes que tienen los usuarios para nosotros poderlas configurar en este tipo de herramientas y optimizar los tiempos. Es básicamente eso, es esa interacción con el usuario que nos puede facilitar ese tipo de información. Es como quien dice, esa es nuestra base, nuestra estructura, esas preguntas de los usuarios que nosotros vamos a llevar a la automatización. Sin duda alguna hay que verificar cuáles son estas tareas para llevar el chatbot a una mejor eficiencia, ¿no? Por aquí tenemos otra duda. María dice: ¿cómo puedo asegurarme de que mi chatbot comprenda correctamente las preguntas y las consultas que están haciendo los usuarios? Igual, similar a la otra, es más que todo un ensayo y error. Eso tenemos que aprender el lenguaje, la forma en que el usuario me va a preguntar o la forma en que nosotros vamos a clasificar ese tipo de preguntas y respuestas, ¿ok? Dependiendo de esa forma en que nosotros configuramos, es que nosotros vamos a darle esa respuesta más precisa o darle esa interacción adecuada al usuario. Es más que todo eso, ensayo y error, aprender de los usuarios y de cómo nosotros configuramos el idioma en que nosotros manejamos para trabajar en la automatización. Importante que el usuario se sienta en un lugar adecuado, sobre todo cuando está aquí en un chatbot, porque de pronto si no tiene esas preguntas correctas, la gente puede estar dispersa o se siente incómoda al estar interactuando con un chatbot. Por aquí tengo otra duda. María dice: ¿cuál es la diferencia entre el chatbot basado en reglas y uno basado en inteligencia artificial? ¿Cuál sería la más adecuada para mi página web?
Eso también depende de la necesidad o el alcance al que quiera llegar ese cliente o ese usuario final. Porque básicamente el chatbot, nosotros le damos son esos parámetros. Ese flujo, él va a terminar dependiendo de la configuración o de las opciones que yo tengo establecidas. A diferencia de la inteligencia artificial, que sí, requiere de un agente, de un usuario que le dé todos esos parámetros, todas esas configuraciones, pero él le va a dar las respuestas dependiendo de toda la información que tenga almacenada. Es uno quien dice es más limitado porque lleva el flujo de acuerdo a la configuración. Hasta ahí va a llegar hasta donde se cierre ese flujo, y el otro tiene como que un poco más de libertad, pero dependiendo de la información de todo lo que yo le voy a suministrar, y ahí tenemos que ser bastante precisos, bastante nutrir mucha más información, porque eso se configura con un API. O sea, hay herramientas que lo configuran de esa forma, pero si nosotros no le damos la información necesaria, entonces la inteligencia artificial no puede tener una precisión al momento de dar esa respuesta. Para poderla integrar a la web, como les digo, eso va a ser muy a criterio de la persona, del alcance de la necesidad que tenga del momento. Qué bueno, María, genial, genial. Y siguen llegando preguntas. Vamos a responder un par de preguntas más. Y por aquí dice una: ¿puede el chatbot trabajar en conjunto con el soporte humano en caso de que los usuarios necesiten asistencia un poco más compleja? Sí, por supuesto. Eso se puede habilitar. O sea, no necesariamente tiene que ser todo en base al trabajo para el chatbot. Tú puedes habilitar que una de las opciones sea comunicarte con un agente para poderte dar la información adicional que no esté dentro de los parámetros establecidos. Por eso no hay problema, porque recuerden que tanto el chatbot como la inteligencia artificial son apoyo para nosotros. No básicamente nos vienen a sustituir, sino que vienen a agilizar nuestras tareas. O sea, vienen siendo ese apoyo, pero sí se requiere siempre de un agente, ya sea para darle parámetros o para darle esas respuestas que no estén dentro de lo que se estableció o de lo que se configuró. Bueno, y ya por último tenemos aquí: existen ejemplos de casos de éxito en lo que la implementación de un chatbot en un sitio web haya tenido un impacto positivo en la experiencia del usuario. Sí, o sea, básicamente esto depende de la herramienta con la que nosotros vayamos a trabajar, porque muchas trabajan con lo que se conoce como el informe, el seguimiento, para nosotros poder detectar esa interacción con el usuario, si fue, vamos a decirlo, positiva, o si tuvo algún tipo de error o conflicto durante esa interacción. Y muchas empresas consultoras que se basan en estudiar, en hacer esas estadísticas que nos permiten nosotros ver cuál es el impacto positivo, porque en realidad es un impacto positivo que hasta ahora se ha obtenido con este tipo de herramientas, que lo que buscaron fue mejorar los tiempos, la calidad de nuestro servicio. Pero sí, son empresas consultoras y herramientas que nos permiten a nosotros evaluar estos resultados. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer estar por acá nuevamente en una edición del webinar. Espero que sea de mayor utilidad esta información, y los invito a que sigan en sintonía de próximos contenidos, y que visualicen también los contenidos previos que teníamos, ya sea en la web de www.zuliatec.com/webinar o directamente desde nuestro canal en YouTube. Gracias. Bueno, María, encantado como siempre de tenerte en nuestros webinars. Espero que les haya pasado muy bien, y bueno, la verdad que gracias por aceptar la invitación como siempre. María, recuerden que es líder web de Zuliatec, con una gran experiencia en todo lo que es el tema de proyectos web. Y bueno, nosotros honrados de que haya podido realizar este webinar y que ustedes le puedan sacar provecho como siempre. Recuerden que uno de nuestros principios es que compartimos lo que sabemos, y por eso es que todos los últimos viernes de cada mes tenemos preparada una nueva edición de nuestros webinars en todas nuestras plataformas para compartir con ustedes lo que estamos aplicando en nuestros proyectos. Y recuerda que si quieres comenzar un nuevo proyecto web o cualquier tema que tenga que ver con transformación digital, puedes contar con nosotros aquí en Zuliatec. Nos puedes escribir a ventas@zuliatec.com, o fácil, si quieres visitar nuestra página web www.zuliatec.com. Ahí están todos los servicios, ahí están las llamadas de acciones, ahí está también nuestro chat online que también te puede atender. Y en el caso que quieras ir un poquito más allá y quieras tener una atención mucho más personalizada,
nos puedes escribir a nuestro WhatsApp Master, que tiene un chatbot, por cierto, y es el +58 414 641 5471. +58 414 641 5471 es nuestro WhatsApp Master. Allí también, dependiendo del horario, te va a atender el chatbot, pero inmediatamente te vamos a dar una atención personalizada para atender cualquier tipo de requerimiento. Bueno, encantado de compartir con ustedes. Recuerden, mi nombre es Joco González, soy el CEO de Zuliatec. También me pueden seguir en las redes sociales como @Joco González, pero es importante que se suscriban a esta plataforma y que activen las notificaciones para que te enteres de todo lo que estamos compartiendo aquí en nuestros canales o en cualquiera de estas plataformas donde estás viendo esta información. Y recuerda que tenemos una cita pronto, el próximo último viernes del mes siguiente. Tenemos una cita aquí en los acostumbrados webinars de Zuliatec. Hasta luego.